Bien, jóvenes, buenos días. Hoy vamos a darle continuidad a nuestra clase de química. Vamos a ver el siguiente métodos para calcular disoluciones acuosas o disoluciones. Hoy el tema se llama porcentaje en volumen. Es otra manera de calcular la concentración de una disolución, solamente que en este procedimiento ya el soluto será un líquido y la unidad de medición ya sería en la unidad de volumen. Es decir, puede ser en litros, puede ser en metros cúbicos, en centímetros cúbicos o milímetros. ¿Sale? Pero para nosotros aquí en el porcentaje en volumen, estaremos utilizando para fines de cálculos la unidad de medición en mililitros. ¿Sales? En mililitros. Es la misma fórmula que la anterior. La única diferencia es que ya no trae la M, que era la de masa, ahora trae trae la V. ¿Sale? Entonces, aquí está la fórmula, se parece mucho a la anterior. Aquí esta es la primera fórmula que sirve para calcular el porcentaje en volumen. Y se lee de la siguiente manera. Porcentaje en volumen es igual al volumen del soluto sobre el volumen de la disolución multiplicado por el 100%. ¿Sale? Esa es la fórmula que sirve para calcular el porcentaje en volumen. Ojo, aquí ya estaremos utilizando un líquido como soluto disuelto sobre el agua o disuelto sobre algún solvente. ¿Sale? Mucho ojo entonces. La anterior era un soluto pero sólido. ¿Vale? Aquí ya es un soluto pero líquido. Bien. ¿A qué se refieren estas partes de la fórmula? Bueno, pues el símbolo del porcentaje con la V nos va a indicar que se refiere a porcentaje en volumen. Su unidad de medición va a ser el símbolo o la unidad de porcentaje. ¿Sí? El BS se refiere a volumen del soluto, ¿vale? Y se va a medir en mililitros. BD se refiere a volumen de disolución, que se va a medir en mililitros, ¿vale? Recordemos también que para calcular el volumen de la disolución, ya anteriormente también utilizábamos una fórmula que es igualita a esta, nada más que esta es para calcular volumen de disolución. Aquella fue masa de la disolución. Y sucede lo mismo. El volumen de la disolución es igual al volumen del soluto más el volumen del solvente. ¿Sale? Esa es la fórmula para calcular volumen de la disolución, siempre y cuando que tengamos estas dos condiciones. Que tengamos volumen del soluto y tengamos el volumen del solvente. Pero si no lo tenemos, entonces tenemos que buscar una fórmula que nos ayude a resolver el volumen de la disolución. ¿Sale? Bien, entonces esta es la segunda fórmula para calcular el volumen de la disolución. Pero de aquí se desprenden dos más. Podemos calcular el volumen del soluto de acá. ¿Cómo? Pues volumen del soluto va a ser igual al volumen de la disolución menos el volumen del solvente. ¿Sale? Pero también, si es necesario, pues también nos pueden pedir o podemos calcular el volumen del solvente. ¿Y cómo se calcula? Pues fácil, esa sería la fórmula número 4. Pues el volumen del solvente va a ser igual otra vez al volumen de la disolución menos el volumen del soluto. ¿Sale? Entonces ahí tenemos una fórmula que nos puede ayudar a calcular el volumen de la disolución siempre y cuando que tengamos esos datos. ¿Sale? Siempre y cuando que tengamos esos datos.
¿sí? Si vamos a calcular, perdón, el volumen de la disolución, debemos de tener el volumen del soluto más el volumen del solvente. O si queremos calcular el volumen del solvente, bueno, debemos de saber cuál es el volumen de la disolución menos el volumen del solvente, perdón, del soluto. Y si queremos saber el volumen del solvente, entonces va a ser el volumen de la disolución menos el volumen del soluto. ¿Sale? Bien, también tenemos otras fórmulas que nos puede ayudar a determinar o calcular, por ejemplo, nos pueden decir, bueno, pues yo no quiero calcular el porcentaje en volumen, quiero calcular cuál es el volumen de cuál es el volumen del soluto de la disolución. Bueno, pues aquí está la fórmula. Esa sería la fórmula número 5. El volumen del soluto va a ser igual al porcentaje de volumen que multiplica al volumen de la disolución entre 100%. ¿Sale? Esta fórmula sirve para calcular volumen del soluto, jóvenes. ¿Sale? Bien. Hay otra fórmula también que nos puede servir, que sería volumen de la disolución. ¿Sale? Ya tenemos volumen del soluto. Pero si ustedes también, esa es la fórmula número 5, pero aquí los datos es porcentaje de volumen, volumen de la disolución, son los dos datos que se utilizan. ¿Sale? Sin embargo, también antes habíamos hablado de que hay una fórmula que nos puede también servir para calcular volumen del soluto. Pero eso, conociendo cuál es el volumen de la disolución menos el volumen del solvente. ¿Sale? Bien, entonces la fórmula número 6 nos sirve para calcular volumen de la disolución. ¿Sale? ¿Y cómo es eso? El volumen de la disolución va a ser igual al volumen del soluto sobre el porcentaje del volumen y todos multiplicados por el 100%. ¿Sale? Entonces, jóvenes, hay 6 fórmulas dependiendo de lo que nos puedan pedir. Por eso es necesario saber interpretar el enunciado, el problema, para saber qué es lo que nos están dando de datos y qué es lo que nos piden calcular. ¿Sale? Entonces es necesario que ustedes pongan atención respecto a eso. Otra cosa, la unidad de medición puede ser dado en litros, en centímetros cúbicos, en metros cúbicos, pero siempre estaremos trabajando en mililitros. ¿Qué quiero decir? Que si está dado en litros, es necesario transformarlos en mililitros. Si está dado en centímetros cúbicos o metros cúbicos, es necesario transformarlo en mililitros. ¿Vale? Bien. Para poder entender lo llevamos a 3 ejemplos. Hice 3 ejemplos para que vayamos a entender esto. Ejemplo número 1. El ejemplo número 1 nos dice de la siguiente manera: calcular, ojo, calcular el porcentaje en volumen. Ya nos está diciendo que vamos a calcular porcentaje en volumen de una disolución que contiene 12 mililitros de alcohol. Ojo, nos está dando 12 mililitros de alcohol y se completa con agua hasta 100 mililitros. Ojo, hay dos cantidades ahí, uno que es de 12 mililitros y el otro que es de 100. En el ejercicio del tema anterior, me decían que tenían un poquito de dificultad para ver cuál es un dato a diferencia del otro. Pues es muy fácil, jóvenes. La cantidad más pequeña siempre va a ser el soluto. Y la cantidad más grande puede ser la disolución o puede ser el solvente. Depende cómo les estén diciendo. Por ejemplo, aquí nos está diciendo y se completa con agua hasta 100 mililitros. Entonces aquí ya nos están diciendo que la
disolución, ya es de la preparación de la disolución, ya es de 100 mililitros. Entonces ya nos está diciendo que ya es una preparación que se va a llegar a 100 mililitros. ¿Sale? Bien. Entonces, saquemos los datos, jóvenes. Los datos. De entrada, ya nos hicieron la primera. Calcular el porcentaje en volumen. Bueno, pues en los datos pongo el porcentaje en volumen. No lo sé. ¿Vale? Bien. También me están dando que contiene 12 mililitros de alcohol. Pues ese es el soluto, porque esa es la que va en menor cantidad. Entonces, donde dice BS, yo pongo 12 mililitros, ¿vale? De alcohol. Y dice que se va a completar con agua. Agua es el solvente, hasta que llegue a los 100 mililitros. Entonces, el volumen de la disolución ya nos están diciendo que es de 100 mililitros. Entonces, ¿cuánto de agua están utilizando? Pues a 100 le restamos 12 y nos va a quedar 88. Entonces, están utilizando 88 de agua sumado con 12 mililitros. Nos va a dar lo que corresponde los 100 mililitros. ¿Vale? ¿Qué fórmula nos sirve? La fórmula que nos sirve es porcentaje en volumen es igual a volumen del soluto sobre el volumen de la disolución multiplicado por el 100%. Esa es la fórmula. Sustituimos valores. ¿Cuál es el valor de BS que nos están dando? Aquí está, 12 mililitros. Entonces ponemos aquí 12 mililitros sobre el volumen de la disolución. ¿Cuánto es el volumen de la disolución? Pues ya nos lo están dando acá, 100 mililitros. Entonces, 100 mililitros. Entonces lo que vamos a hacer es dividir 12 entre de 100 y multiplicarlo por el 100%. Entonces, dividimos 12 entre de 100 y nos resulta que es 0.12. Pero debemos de eliminar unidades. ¿Qué quiere decir? La unidad de mililitros que aparece arriba y aparece abajo se van a eliminar. Entonces, simplemente ya nada más anotamos 0.12 que multiplicado por el 100% nos va a dar igual a 12 por 100, jóvenes. Así de fácil se resuelve aplicando las fórmulas y sabiendo obtener los datos. ¿Sale? Entonces la respuesta es 12%. Nos preguntan, ¿cuál es el porcentaje en volumen de esa disolución? Pues hay un 12% de alcohol en esa disolución. 12% de alcohol. ¿Sale? Bien. Ejemplo número 2. El ejemplo número 2 se refiere a una cerveza. Dice, una cerveza tiene una concentración de 3% en volumen. Ya nos están dando el porcentaje en volumen. Y nos preguntan, ¿cuánto alcohol habrá en un litro de cerveza? Ya nos están dando la disolución, el volumen de la disolución. ¿Vale? Nos están dando el volumen de la disolución, pero nos preguntan cuánto alcohol habrá en ese litro de cerveza. ¿Cuánto? ¿Sale? ¿Cuánto habrá ahí? Ya nos están dando la disolución y lo que nos piden es calcular cuánto de alcohol hay en ese litro de cerveza. ¿Sale? Bien, entonces los datos. Porcentaje en volumen, ya les había dicho, aquí nos están dando. Vale 3%. Entonces ponemos aquí 3%. ¿Sí? Volumen de la disolución, pues el volumen de la cerveza. ¿Cuánto es? De un litro. Es de 1 litro. Pero ya les dije, no podemos utilizar esto porque en nuestra fórmula nos pide que sea en mililitros. Entonces, en 1 litro, pues hay 1000 mililitros. ¿Sale? Bien. ¿Qué nos piden? Calcular cuál es el volumen del soluto. ¿Qué cantidad de soluto de alcohol está disuelto
en ese litro de cerveza. ¿Sale? ¿Cuál es la fórmula? Pues la fórmula es esta. Volumen del soluto es igual a porcentaje de volumen multiplicado por el volumen de la disolución dividido entre D 100%. ¿Qué procedemos? Pues agregar los valores o sustituir los valores. Porcentaje en volumen, aquí está, vale 3%, entonces aquí ponemos 3%. Volumen de la disolución, nos dijeron 1 litro, pero no debemos de usar el litro, sino que debemos de usar su equivalencia, que sería 1000 mililitros. Entonces aquí anotamos 1000 mililitros, ¿sale? Todo eso dividido entre D 100%. Bien, entonces vamos a multiplicar 3% por 1000, nos va a salir 3000% por mililitro. Juntamos las dos unidades, ¿vale? Y eso debemos de eliminar unidades. Eso indica que vamos a eliminar porcentaje con porcentaje porque aparece arriba y abajo. Y solamente nos va a quedar mililitro, que es la unidad de volumen del soluto. Entonces, 3000 entre de 100, la respuesta es 30 mililitros. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en 1 litro de cerveza, jóvenes, en 1 litro de cerveza hay 30 mililitros de alcohol. En 1 litro. Imagínense. En 1 litro. ¿Vale? Esos que toman caguama, que aproximadamente es 1 litro de cerveza, están tomando 30 mililitros de alcohol. 30 mililitros, jóvenes. Con 2 caguamas son 60 mililitros. Con 3 caguamas son 90 mililitros. Imagínense qué cantidad de alcohol se toman las personas cuando toman varias caguamas. Por eso quedan aturdidos, ¿sí? Por tanto alcohol que le meten al cuerpo, ¿sí? Imagínense, jóvenes, las botellitas de alcohol que nos venden en las farmacias, algunos son de 100 mililitros, son botecitos grandecitos. Aproximadamente es lo que se toman cuando se toman 3 caguamas en promedio. Pero bueno, ese es otro asunto. Bien, entonces de esa manera se resuelve, jóvenes. Tercer ejemplo. El tercer ejemplo nos dice, en una disolución acuosa de hipoclorito de sodio, su fórmula es NaCl, al 5%, aquí nos están dando ya el porcentaje, el de volumen, se utiliza 10 mililitros de dicha sustancia, o sea, 10 mililitros de hipoclorito de sodio. Aquí ya nos están dando el soluto. Ese es el 10 mililitros. ¿Sale? Ese es el 10 mililitros. El volumen, el porcentaje en volumen la conocemos muy fácilmente porque trae el símbolo de porcentaje. Y la cantidad más pequeña es el volumen del soluto y la cantidad más grande, ahí sí hay que tener cuidado si es solvente o es la disolución. ¿Sale? Bien. Entonces, nos preguntan cuál será la cantidad de disolución que se puede preparar con esas condiciones. ¿Sale? Pues vamos a ver cuánto será. ¿Qué datos nos están dando? Bueno, pues aquí ya nos están dando el 5%. Bueno, pues donde dice datos ponemos porcentaje de volumen 5%. Luego, volumen del soluto. Ya les había dicho que es la cantidad menor porque se refiere de la misma sustancia, del hipoclorito de sodio. Entonces son 10 mililitros. Entonces aquí pongo yo mis datos, 10 mililitros. ¿Qué nos preguntan? Nos preguntan cuál será la cantidad de disolución. Es que nos están preguntando el volumen de la disolución. ¿Sale? Entonces, ¿qué fórmula utilizamos? Pues la fórmula para calcular el volumen de la disolución. ¿Y cuál es? Pues el volumen de la disolución es igual al volumen del soluto sobre
el porcentaje en volumen multiplicado por el 100%. ¿Sale? Esa es la fórmula. Ya tenemos los datos, nos vamos a la sustitución. Volumen del soluto, donde dice aquí volumen del soluto, anotamos su valor, que es de 10 mililitros. Y abajo nos piden porcentaje de volumen. El porcentaje de volumen, aquí la tenemos, es del 5%. Entonces anotamos acá 5%. ¿Sale? Y desarrollamos. Pero antes de desarrollar, ¿vale? Antes de desarrollar, debo de comentarles siempre que las unidades son importantes a la hora de hacer sus cálculos. Si no trae la unidad, jóvenes, se las voy a tomar como mala. Es importante saber las unidades en las cuales se va a quedar algún procedimiento que nosotros estamos calculando. Por ejemplo, aquí, ¿qué unidad se va a eliminar? Pues se va a eliminar porcentaje y se va a eliminar el porcentaje que está aquí abajo. Entonces, dividimos 10 entre D5, dividimos 10 entre D5 y nos resulta 2, y la única unidad que nos está quedando aquí es de mililitro, porque esto ya se eliminaron. Nos queda 2 mililitros. Pues esa cantidad la multiplicamos por 100 y nos da la cantidad de 200 mililitros. Entonces ese es el volumen que podemos preparar con esas condiciones que nos están dando. Un hipoclorito al 5% utilizando solamente 10 mililitros de ella. ¿Sale? Solamente podemos preparar 200 mililitros con esas condiciones. Bien, jóvenes, son los 3 ejemplos de aplicación de cada una de las fórmulas que tenemos ahí. ¿Sale? Bien, actividades, jóvenes. Actividades. 3 ejercicios sencillas. La primera dice que en una pintura para el pelo posee una concentración de 3.5%. Ya nos están dando el porcentaje de peróxido de hidrógeno, o sea, el agua oxigenada. ¿Sale? Y nos pregunta cuánto peróxido de hidrógeno hay en 1 litro. Nos están dando aquí ya la disolución, jóvenes, en 1 litro para el pelo. Nos preguntan cuánto es el volumen del soluto que hay en este litro de disolución. ¿Vale? Bien, en el ejercicio 2 nos preguntan cuál será el porcentaje en volumen. Nos están preguntando directamente cuál es el porcentaje en volumen de una disolución que contiene 17 mililitros de vinagre en 150 mililitros de agua. Aquí, ojo, jóvenes, son 17 mililitros. Este es cantidad menor y que es del vinagre. Se entiende cuando hablamos de cantidad menor, ya saben a qué se refiere. Y en 150 mililitros de agua. Ojo, este es el solvente. Les están dando aquí el solvente. Entonces es necesario, para poder calcularlo, saber cuál es el volumen de la disolución. Y por ahí hay una fórmula que nos sirve para calcular el volumen de la disolución si tenemos el volumen del soluto y tenemos el volumen del solvente. ¿Sale? Y el último ejercicio nos dice, en un enjuague bucal posee una concentración de 21.6 mililitros de alcohol. Nos están dando que hay una concentración de 21.6% de mililitros, pero aquí me equivoqué, no es en mililitros, 21.6% de alcohol, ¿vale? Que hay en ese enjuague bucal, y nos preguntan qué cantidad de disolución podemos preparar si nada más utilizamos 20 mililitros de ese enjuague. ¿Qué cantidad? ¿Vale? Nos están dando el porcentaje en masa y también nos está dando la cantidad de 20 mililitros, que es una cantidad pequeña. Nos piden calcular cuál es la cantidad de la disolución que podemos calcular. ¿Sale?
Pues bien, jóvenes, ahí están los 3 ejercicios. Considero que son fáciles de poder resolver, pero de todas maneras, cualquier duda, estaré atento a sus llamados, a sus comentarios, y hasta pronto, jóvenes.